nos ayude en nuestro caminar de cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestros corazones, nuestras mentes, para poder entender el mensaje del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber la verdad rectamente y gozaremos para siempre de tus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, queridos hermanos, los quiero invitar para que sigamos reflexionando en el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo que tiene una gran riqueza para nuestra fe. Es el compendio de toda nuestra doctrina, de nuestra fe, de lo que nosotros como cristianos católicos creemos. Y hoy quisiera retomar la reflexión en esta primera parte de nuestro catecismo, pero en el segundo capítulo, en el artículo 3, que habla acerca de la Sagrada Escritura. Y podemos empezar preguntándonos, ¿es acaso la Biblia un libro mágico? Pues no tanto así, pero hemos podido constatar que en ella se encuentran las respuestas a todos los interrogantes del hombre, desde los más antiguos, como el sentido de la vida y de la muerte, hasta los que surgen cada día con los problemas cotidianos y ultramodernos del hombre de hoy. En los libros sagrados, Dios mismo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Esto es maravilloso, que tenemos esta grande bendición de tener la Sagrada Escritura como ese mensaje vivo de Dios. Dios que quiso dejar a los hombres un mensaje escrito y lo hizo en las Sagradas Escrituras. Y el Catecismo toma esta parte de la Sagrada Escritura del número 101 hacia adelante. Ustedes ahí, si tienen su catecismo, lo pueden ir constatando. Y también, pues, la invitación para que, si no lo tienen, adquieran su catecismo. Dios le habla al hombre en un lenguaje de hombre. Y esto es una prueba maravillosa de su delicadeza y de su amor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos oído a políticos, a científicos o a demagogos que hablan a su público con términos tan extraños y palabras tan rimbombantes que nadie les entiende? Esa gente que habla con un lenguaje tan rebuscado pretende apantallar, dejar claro lo mucho que sabe, sin importar si el que les escucha le entiende. Y Dios no es así, hermanos. Con su palabra no desea sorprendernos, no desea dejar claro que su lejanía, sino su cercanía. Él es Dios y usa palabras humanas, usa palabras accesibles a todos los hombres, de todas las edades y de todas las culturas. Él quiere que le entendamos, que captemos la totalidad de su mensaje y rebaja su lenguaje divino, celestial, infinitamente sabio, que podría ser más rebuscado que el de cualquier científico, a simple palabras humanas, entendibles pues para la inteligencia del hombre. ¿Por qué decimos que es una palabra viva la Sagrada Escritura? Bueno, pues a Jesucristo se le llama el Verbo con mayúscula. Pues bien, verbo significa palabra, y Jesucristo es la palabra de Dios que se hizo hombre para salvarnos. Y este mismo verbo, esta misma palabra de Dios, el mismo Jesucristo, es el que está en las Sagradas Escrituras en forma de palabras humanas, accesibles para nosotros. Y esta es la razón
por la cual veneramos las Sagradas Escrituras. En ellas está presente Dios mismo. Y por esta misma razón es una palabra viva, porque Jesucristo está vivo y está presente en ella, como lo está en la Eucaristía, y Él es quien nos habla a través de ella. Por eso, al leer las Sagradas Escrituras, tenemos la impresión de estar leyendo un libro especial, un libro distinto, sobrenatural. Lo que Él dice se aplica a todas las épocas, a todas las culturas, a los problemas más diversos del hombre. No es que sea mágico, sino es que Dios es el que nos está hablando, y Él, mejor que nadie, conoce perfectamente lo que el hombre necesita saber, porque Él fue quien nos pensó, Él fue quien nos diseñó y nos construyó. Pero preguntémonos también, hermanos, ¿qué hizo Dios para escribir esos libros? Bueno, pues Dios hubiera podido utilizar cualquier cosa, pero quiso utilizar al hombre para dar su mensaje. Así es Dios, siempre respetuoso con la libertad del hombre, siempre queriendo que sea el hombre mismo el que libremente colabore con él para lograr su plan de salvación. Y de esta manera Dios eligió a unos cuantos hombres llamados agiógrafos, es decir, escritores de algo santo, de algo sagrado, que le sirvieron de pluma, prestándole libremente a Dios sus manos, sus ojos y su inteligencia para escribir todo y solo aquello que Dios les dictaba a través del Espíritu Santo. Y Dios mismo escribió la Sagrada Escritura obrando en los agiógrafos y por medio de ellos su palabra. Por esta razón estamos seguros de que los libros de la Sagrada Escritura enseñan fielmente y sin error la verdad que Dios nos ha revelado, y que ellos escribieran para nuestra salvación. Pero hermanos, ¿cómo se debe leer la Sagrada Escritura? Bueno, muchas veces existen estos cuestionamientos, y a lo mejor quien no está muy empapado dice: Padre, ¿cómo puedo empezar yo a leer la Sagrada Escritura? Bueno, pues ahí el Catecismo nos lo marca muy bien. Debemos leer la Sagrada Escritura meditándola con profundidad y tomando en cuenta dos cosas. La Sagrada Escritura está escrita por Dios, utilizando las manos de unos hombres que vivieron en una época determinada de la historia. Por tanto, al leer la Sagrada Escritura, tenemos que prestar atención a lo siguiente. Primero, a lo que los autores quisieron afirmar de acuerdo con el tiempo histórico en el que la escribieron, con su cultura, teniendo en cuenta la cultura, con los géneros literarios que se usaban en esa época, con la forma de sentir, con la forma inclusive de hablar y de narrar de los hombres de su tiempo. Segundo, pues a lo que Dios quiso manifestar con palabras que escribieron los agiógrafos, y para lograrlo debemos leer la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que fue escrita, es decir, con la idea de ofrecer un camino de salvación para los hombres de todas las épocas y culturas. Solo así, hermanos, nuestro entendimiento podrá captar el mensaje de Dios oculto tras unas palabras humanas. Pero tengamos en cuenta que la Sagrada Escritura tiene dos sentidos: el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal lo podemos captar simplemente por el significado de las palabras que contiene, y el sentido espiritual pues lo captamos en las realidades y acontecimientos que se narran y que también son signos que manifiestan el plan de Dios. Estas realidades y acontecimientos los entenderemos mejor si buscamos en ellos aquello que nos lleva a Cristo, que es el sentido alegórico, pero también aquello que nos lleva
a un cambio en nuestra forma de actuar en la vida terrena, que es el sentido moral, y aquello que nos lleva a la salvación, el sentido anagógico. Qué interesante todo esto, hermanos, porque tenemos que tenerlo muy en cuenta, y si lo tenemos en cuenta, pues la Sagrada Escritura será de veras esa palabra viva y eficaz que transforme nuestra vida, que transforme nuestro corazón. Pero sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el intérprete de la Sagrada Escritura. Fijémonos cómo es Dios tan actual, que siempre se revela al hombre en la actualidad de ese tiempo, de lo que conoce, de lo que vive el hombre que recibe la revelación de Dios. Esto tenlo muy en cuenta e investiga. Fíjate de la Iglesia Católica, que lleva más de 20 siglos interpretando su fe bajo la clarividencia de los santos, que son patrimonio de la universalidad. De ahí, pues, hermanos, que tenemos que tener esto muy en cuenta, para que de veras la palabra de Dios surta efecto y dé fruto abundante en cada uno de nosotros. Y la sagrada tradición, coloquialmente llamada tradición con T mayúscula, se distingue de otras tradiciones con T minúscula, ya que ella es un grupo de enseñanzas que fueron recibidas directamente de Jesucristo y el Espíritu Santo por los apóstoles e íntegramente transmitida a sus sucesores a través de los tiempos. Es un fruto, hermanos, que se tiene pues a lo largo de todo este tiempo. De esta manera, el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que se puede distinguir un sentido literal y, como ya lo habíamos dicho, y un sentido espiritual en la Sagrada Escritura. Yo les invito para que pongamos algún ejemplo del sentido literal. Y dirá, padre, pues usted nos está diciendo sobre esto, pero a ver, pónganos un ejemplo. Bueno, un ejemplo sobre este sentido literal en la Sagrada Escritura y la importancia del género literario. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículo 22 al 36, nos narra a Jesús caminando sobre el agua. Y esta es la historia en la que Pedro le pide al Señor que le permita caminar hacia él. El sentido literal de esta narración es muy simple. Jesús caminó sobre el agua y Pedro esto mismo lo hizo por el poder de Jesús. No existe otra explicación, es simplemente un milagro y se debe entender de esta manera. El tratar de dar otra explicación, como alguna vez escuché sobre este texto que decían que Jesús caminó en el agua, que ya existían pedazos de hielo ahí en el mar de Galilea que le permitían acercarse a la barca, es simplemente pérdida de tiempo, porque no es así. De manera similar se puede hablar del milagro de la multiplicación de los panes, relatado precisamente en el párrafo anterior, en el capítulo 14 de San Mateo. La interpretación literal es simplemente que Jesús milagrosamente alimentó a 5,000 hombres, sin contar con mujeres y niños, utilizando 5 panes y 2 peces. El tratar de torcer la interpretación, hermanos, y explicar que en realidad todos traían su comida y compartieron caritativamente, y lo único que hizo Jesús fue motivarlos a compartir, eso cae en un abuso excesivo de la interpretación de la Sagrada Escritura, que no tiene ningún fundamento ni verdad. Por eso tenemos que tener muy en cuenta el sentido literal. Y hablando del sentido espiritual de la Sagrada Escritura, este sentido se subdivide a su vez en 3 categorías: en el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico, como ya lo había dicho. De esta manera, el sentido alegórico, que significa hablar
figuradamente, pues nos ayuda a ver en acontecimientos pasados un significado en Cristo. El paso del Mar Rojo, por ejemplo, es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. El sentido moral nos conduce a obrar de manera justa y son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Al leer la Escritura debemos preguntarnos cómo este pasaje aplica a mi vida personal y me ayuda a ser mejor. Por ejemplo, hace unos días en las lecturas de la misa escuchábamos la historia de Jonás en el capítulo 4 y el autor sagrado nos narra que Jonás, al ver la conversión de Nínive, se molesta con Dios. Yo me imagino a Jonás que en un verdadero berrinche como niño chiquito que no ha logrado algo. ¿Cómo es posible que este grupo de paganos se haya salvado del castigo divino gracias a la predicación del profeta? ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros, por ejemplo? Bueno, pues el sentido moral del pasaje podría aplicarse al ponernos en las sandalias de Jonás. ¿Alguna vez me he considerado superior a alguien por saber más sobre la fe? ¿Me ha causado menospreciar a otra persona o juzgarla al pensar que soy mejor que ella? ¿O me causa berrinche el ver que Dios bendice a otras personas que en mi opinión son pecadoras y viven una vida lejos del Señor? Todos debemos profundizar la Escritura y aplicar este sentido moral a nuestras vidas dentro de la oración con Jesús. Y es, hermanos, en este punto que podemos descubrir maneras distintas de cambiar y mejorar espiritualmente. Finalmente tenemos el sentido anagógico, el cual nos ayuda a ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria, nuestra meta definitiva, que es el cielo. Y así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Veamos un ejemplo final donde vemos los diferentes sentidos en un mismo texto de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículos del 18 al 22, nos narra a Jesús en el templo proclamando que destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. En ese instante, su audiencia entendió literalmente que Jesús estaba pidiéndoles que destruyeran el templo de Jerusalén, ya que él podía reconstruirlo en 3 días. Pero el evangelista nos dice que en realidad Jesús estaba hablando alegóricamente, ya que después de su resurrección se entendió que el templo al que se refería era su cuerpo que resucitaría al 3er día. Y el sentido moral puede ser aplicado con respecto al templo del Espíritu Santo, que somos todos los bautizados. ¿Cómo puedo cuidar de este templo? Yo sea digno para que el Espíritu Santo viva en mí. ¿Pongo en riesgo mi salvación al destruir el templo por medio del pecado? Finalmente, el templo de Jerusalén de manera anagógica nos recuerda que tendremos una nueva Jerusalén en la cual no habrá ningún templo, ya que es la ciudad entera, la ciudad eterna, la nueva Jerusalén, la novia de Cristo, la que vivirá en comunión con Él. Pues hermanos, la próxima vez que tú leas la Sagrada Escritura y escuches las lecturas de la misa cuando vayas a tu templo parroquial o al templo de tu colonia, de tu fraccionamiento, trata de aplicar estos 4 sentidos, sobre todo buscando aplicaciones morales que puedan aplicarse a tu vida diaria. Un gran santo, San José María Escrivá, invitaba siempre a participar del texto como un actor más de la historia. Y él decía que cuando uno lee un pasaje, pues uno debe de entrar en la escena y hacerse uno más de los personajes. Que imagináramos ese contexto, incluyendo el lugar, incluyendo las personas,
sus expresiones y el ambiente. Y esto nos ayudará enormemente a hacer una oración más íntima con Dios. Al mismo tiempo, un buen comentario sobre la Biblia nos ayuda a entender estos sentidos de la Sagrada Escritura de manera firme dentro de la enseñanza de la Iglesia. A mí me gusta un comentario muy bonito, el cual nos ayudaría a entender estos sentidos dentro de una enseñanza sólida y siempre aplicándola a la vida diaria. Pues hermanos, quisiera terminar esta reflexión dirigiéndonos al Espíritu Santo, pidiéndole siempre que nos ilumine, que nos fortalezca en nuestro corazón, diciendo: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o al estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios nuestro Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Pues hermanos, así terminamos esta sección del Catecismo de la Iglesia Católica y pues me queda más que invitarlos el próximo 12 de febrero a la kermés del seminario, la primer kermés que haremos aquí en Fresnillo, en donde todas las 8 parroquias que formamos este decanato Fresnillo nos uniremos para apoyar a nuestro seminario. Los invitamos a todos. Será un ambiente muy familiar, muy sano, ahí en el Jardín Madero, que comenzará a las 8 de la mañana y terminará ya por la tarde, a las 8 o 9 de la noche. Los invitamos pues a todos a participar, a colaborar con nuestro seminario, ir a consumir pues ahí los antojitos que las parroquias ofreceremos a todos ustedes. Pues que Dios los bendiga y nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.